Le recomendamos planificar sus recorridos y consultar en cuentas oficiales las rutas alternas. Para su seguridad, conduzca con precaución y respete las señales de tránsito. El Gobierno Nacional sigue trabajando para mejorar la infraestructura vial de la Amazonía. Gracias por su comprensión y colaboración. Gobierno del Ecuador. Autorización número 1418. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al jurista y constitucionalista doctor Javier Palacios. Lo invitamos, dados sus conocimientos, para que nos ilustre esta sentencia que se hiciera pública ayer, lunes, aunque tiene fecha 23 de enero, esos son los tiempos de la Corte. Sentencia 125 sobre los decretos ejecutivos 500 y 505. En resumen, la Corte lo que resuelve es que al considerar la figura del encargo de la Presidencia de la República a través de la expedición de un decreto ejecutivo es incompatible con el artículo 146 de la Constitución. Sin embargo, hay dos votos concurrentes muy ilustrativos, y más ilustrativo el voto salvado del doctor Enrique Herrería Bonet, que dan cuenta. Yo quiero resumir. La jueza constitucional Teresa Núquez dice que el presente voto considera que no existe fundamento jurídico contenido en la sentencia ni en la Constitución para haber fijado que el mecanismo contenido en el artículo 146 de la norma suprema tiene las características de automático y de iure. Y también la doctora Carmen Corral, en su voto concurrente, analiza y explica que como en un régimen en abstracto, no comparte que se haya examinado si existió la situación de fuerza mayor en los hechos. Tampoco comparto con el carácter automático de iure del reemplazo del cargo de presidente de la República que lo indica en el párrafo 41 de la sentencia de mayoría. En el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, analizar en concreto a quién le correspondería asumir la presidencia, ya que aquello excede el alcance de una acción de inconstitucionalidad. Y el doctor Enrique Herrería, finalmente, él observa que el decreto no produce efectos ultraactivos, que dice, para empezar, la ultraactividad de la sentencia de mayoría sostiene que el decreto está derogado. Ello es impreciso. El decreto no está derogado, sino que, al igual que todo acto administrativo de efectos individuales, agotó su existencia al reasumir la presidencia. Y concluye el doctor Herrería, la Corte debió haber desestimado la demanda, toda vez que el decreto ejecutivo 500 no era objeto de control abstracto de constitucionalidad y no produce efectos ultraactivos. ¿Qué opina el constitucionalista doctor Javier Palacios? Buen día. Muy buenos días, Miguel, un gusto compartir con usted. A ver, yo creo que la decisión de la Corte Constitucional del día de ayer básicamente resuelve dos puntos sustanciales. El primero es que me parece que de forma correcta, la Corte Constitucional dice: yo no soy la competente para calificar si existe o no existe las circunstancias constitutivas de fuerza mayor invocadas por el presidente de la República. Y esto está bien porque, según el texto constitucional, el que exista o no exista fuerza mayor no es objeto de control de parte de la Corte Constitucional. Esto es un acto de gobierno. Más allá de las discrepancias de si es o no es en efecto lo que el presidente invoca a criterio de las distintas posiciones, un evento de fuerza mayor, la Corte deja en claro de que esto no es susceptible de control de parte de la Corte Constitucional. Y por otra parte, lo que dice la Corte Constitucional es que no podía el presidente de la República encargar las funciones del presidente vía decreto ejecutivo. Es decir, para la Corte, el instrumento utilizado por el presidente de la República, el decir que encarga las funciones a través de un decreto ejecutivo, es inconstitucional. Pero la Corte Constitucional en ningún momento se pronuncia, ni aclara, ni señala quién es la que debe tener la vicepresidencia. Es decir, no es que la Corte ha cuestionado si al día de hoy
el decreto ejecutivo 494 y el decreto ejecutivo 512, que es el que ratifica el 494, es o no es inconstitucional. Estos decretos al día de hoy están vigentes y la vicepresidenta en funciones, en virtud de dichos decretos, sigue siendo la señora Gelibert. ¿Y no fue entonces un error y precipitación de la vicepresidenta al presentar esto en la Corte Constitucional? A ver, yo creo que ahí hay dos circunstancias particulares. La primera es que la Corte Constitucional, cuando conoce la acción de inconstitucionalidad, la Corte hace una primera fase de admisibilidad en la que dice: yo me voy a pronunciar únicamente sobre el decreto 500 y sobre el decreto 494 respecto a la designación de la señora Gelibert como vicepresidenta. Yo no me voy a pronunciar porque no es un decreto susceptible de control de constitucionalidad. Esto ya la Corte lo dijo en el auto de admisión. Entonces ya la Corte desde aquel momento dijo: yo no voy a dilucidar si la designación del presidente fue o no fue correcta. Eso tendrá otro camino. Y el otro camino... ¿Ya no de constitucionalidad, sino administrativo? No, ya no de control de constitucionalidad de parte de la Corte, pero sí de otra garantía constitucional en vista de que es un acto administrativo con efectos particulares en términos de la Corte Constitucional. Y este camino ha sido presentado por la señora Verónica Abad, ha presentado una acción de protección en contra de dicho decreto ejecutivo. Y hace pocos días la justicia ordinaria le ha rechazado la acción de protección a Verónica Abad, ratificando que al día de hoy está vigente el decreto ejecutivo, tanto el 494 cuanto el 512. Por lo tanto, mientras estos decretos ejecutivos no sean expulsados del ordenamiento jurídico, quien está en ejercicio de las funciones de la vicepresidenta de la República es la señora Gelibert. Es decir, ¿le salió lo que comúnmente se dice, el tiro por la culata a la vicepresidenta Abad? Sí, me parece que sin duda alguna ella pensaba que la Corte Constitucional iba a resolver algo que no le compete resolver. La Corte Constitucional no iba a inmiscuirse ni podía inmiscuirse en aquello, y ahora ella tendrá que esperar lo que resuelva la justicia ordinaria en su acción de protección. Ojo que mientras ello ocurre, la señora Verónica Abad está incumpliendo lo que el presidente de la República le ha dispuesto, que es ir a Ankara para ejercer sus funciones como consejera técnica allá en la embajada. Y además se expone tanto a un tema de Contraloría, porque está incumpliendo una orden del presidente de la República, cuanto al abandono del cargo, aun cuando en este escenario el conflicto real es que media un control político de la Asamblea Nacional, y que la Asamblea Nacional en este caso no creo que actúe de manera objetiva. ¿Y cuáles son las consecuencias, lo que usted dice, doctor Javier Palacios, el que esté incumpliendo la orden del presidente? El presidente tiene la atribución constitucional de decirle: usted va a hacer esto. Ella no ha querido hacer hasta el día de hoy. En mi opinión, las consecuencias pueden dividirse en tres. La una, que es de orden político, en la que se puede configurar el abandono del cargo. La otra es de orden administrativo ante la Contraloría General del Estado. Y finalmente puede existir también una connotación penal en caso de que se llegase a configurar un eventual delito por incumplimiento de orden de autoridad competente. Y esto es importante también señalar por una razón. No de otra forma puede entenderse el texto constitucional, porque si basamos nuestra interpretación de que la señora Verónica Abad puede decidir a su libre albedrío si cumple o no cumple con la disposición del presidente de la República, vaciaríamos de contenido el artículo 142 de la Constitución, que señala de manera expresa que la función, la primera y la más elemental función de la vicepresidencia es lo que le encargue el presidente de la República. Si aceptamos que la señora Verónica Abad puede decidir si acepta o no acepta, estaríamos vaciando de contenido esta disposición constitucional, lo cual en mi opinión no es correcto. Si hay esos tres escenarios que usted ha señalado, doctor Palacios: abandono del cargo, acción de la Contraloría, y pudiera llegar a una acción penal por delito de no cumplir orden de autoridad competente, estos casos ya no serían materia de análisis de la Corte Constitucional, es decir, ya pudiera resolver el Ejecutivo. A ver, respecto de estos escenarios, en el único caso en el que la Corte Constitucional interviene es en el abandono del cargo. De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si se solicita el abandono del cargo el presidente de la Asamblea Nacional, requiere una previa calificación jurídica de la Corte de si se ha configurado o no el abandono del cargo, y luego viene el control político de parte de la Asamblea Nacional. Creo que este escenario, aun cuando jurídicamente posible, creo que al día de hoy no es una realidad posible. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no creo que actúe con objetividad debido a la riña que tiene con el Ejecutivo. Entonces, este escenario no creo que se pueda dar en la actualidad por circunstancias más fácticas que jurídicas, porque jurídicas creo que la señora Verónica Abad se ha expuesto a aquello. Lo que sí no necesita el presidente
vicepresidente para la Corte Constitucional de la actividad de la Corte Constitucional, es, de ser el caso, promover una denuncia en contra de Verónica Abad, o inclusive que la Contraloría General del Estado haga un examen especial a las funciones de la vicepresidenta. ¿Y qué puede hacer la Contraloría? ¿Hasta dónde puede llegar? La Contraloría puede llegar hasta emitir una responsabilidad, una predeterminación de responsabilidad civil o administrativa en función de qué encuentre. Pues, la señora Verónica Abad está incumpliendo una orden legítima, no puede percibir una remuneración ni tampoco hacer uso de las prerrogativas de la presidencia, de la vicepresidencia de la República. Y en el caso penal habrá que presentar o puede actuar de oficio la Fiscalía para investigar un presunto delito. La Fiscalía podría actuar de oficio y de llegarse a configurar el eventual delito, la consecuencia sería una pena privativa de libertad, que eso ya estaría en el campo penal y habría que ver si se configuran los elementos del tipo, pero esos son los riesgos a los que se somete Verónica Abad. Más aún, cuando Verónica Abad en su acción de protección no solo cuestiona el hecho de haberle designado a Cynthia Gelibert por la ausencia temporal invocada por el presidente de la República, sino que adicionalmente ella cuestiona las funciones que el presidente de la República le han encargado. A criterio de Verónica Abad, esas no son funciones propias de una vicepresidenta de la República y solicita que la justicia constitucional las deje sin efecto. Esto, en mi opinión, sí es improcedente. La justicia constitucional no es la competente para determinar cuáles las funciones que se le deben asignar a la vicepresidenta de la República. Esto es una facultad privativa del presidente de la República y ella está reconociendo al presentar esa acción que está incumpliendo el mandato del presidente de la República. ¿Qué piensa? Leía, doctor Palacios, estos votos concurrentes de la doctora Núquez y Corral. ¿Acaso esto no es posible que la Corte diga que la sucesión presidencial ante ausencia temporal opera de pleno derecho, que no requiere decreto alguno, algo que la Constitución no establece aquello? A ver, los votos concurrentes de la doctora Corral y de la doctora Núquez lo que quieren señalar es que a la Corte no le corresponde dilucidar en particular a quién le corresponde ejercer la vicepresidencia de la República, o más bien, a quién le corresponde la sucesión presidencial. Pero lo que la Corte ha dicho, en mi opinión, es una obviedad que en realidad no cambia el escenario que vivimos. ¿Por qué? La Corte lo que dice es: usted vía decreto ejecutivo, señor presidente, no puede encargar. Ok, no puede encargar. Pero la sucesión opera de manera automática. En eso estamos de acuerdo. La pregunta del millón en eso es: ¿a quién le corresponde suceder? Y la Corte Constitucional dice: a la vicepresidenta en funciones. Mientras el decreto ejecutivo del presidente de la República, en el que se le designó a Cynthia Gelibert como vicepresidenta encargada, hasta que la señora Verónica Abad se presente en Turquía, mientras ese decreto ejecutivo esté vigente, quien está ejerciendo las funciones como vicepresidenta es la señora Gelibert. Y por lo tanto, sin el decreto ejecutivo, voy a poner un ejemplo, el día de hoy el presidente de la República invoca nuevamente una causal de fuerza mayor, simplemente se ausenta de manera temporal. Y eso no puede calificar la fuerza mayor, como ha dicho la Corte. Y eso no le corresponde a la Corte calificarlo, el presidente se ausenta y a quien le correspondería el ejercicio de cargo de manera automática es a quien está en ejercicio de las funciones de la vicepresidenta, sin que el presidente de la República, exactamente, sin que el presidente de la República deba hacer ningún acto administrativo para que Cynthia Gelibert ejerza las funciones de la vicepresidencia. Ni mandar ya al control constitucional a la Asamblea. Ni mandar nada. Básicamente lo que dice la Corte es que el presidente de la República se ausenta temporalmente y la Secretaría de la Administración de la Presidencia, vía Kipux, va a regularizar la situación de quien está en funciones de vicepresidencia. ¿Y ahí no hay dos vicepresidentas de la República? A ver, no existen dos vicepresidentas de la República. Lo que existe es una vicepresidenta en funciones, que es la señora Gelibert, en función del decreto ejecutivo, insisto, bien o mal designado, pero mientras esos decretos ejecutivos estén vigentes, ella es quien está en funciones. Y la señora Verónica Abad, que no ha perdido la calidad de vicepresidenta, pero no está en funciones de la vicepresidencia, en vista de que ella no se ha presentado en Turquía. Y en este fallo, la sentencia 95, quizás la Corte, cuando llega al análisis de la causal de fuerza mayor, quizás no han tenido, porque hemos escuchado eso, no han tenido el valor de decir frontalmente, si hacer campaña, ¿eso no fuerza mayor? A ver, lo que pasa es que, Miguel, aquí debemos de entender, y creo que es será el algor de la ciudadanía, que queremos que la Corte Constitucional resuelva situaciones políticas y de gobierno y no temas constitucionales. La Corte Constitucional no es el órgano llamado a dirimir controversias políticas. La causal de fuerza mayor, al igual que la causal de enfermedad,
que según el texto constitucional, según el 146, son constitutivas de ausencia temporal. No le corresponde calificar a la Corte. Yo creo que la Corte en esto hace bien. Me parece que la Corte se precipitó en admitir a trámite el decreto ejecutivo 500, la demanda de inconstitucionalidad, porque yo comparto lo que dice el doctor Herrería. Ese decreto ejecutivo no es un acto administrativo de efectos generales. Eso es un acto de efectos particulares, individuales, que se agota con su cumplimiento. Tanto se agotó con su cumplimiento que el presidente de la República, los días, 2 días, horas que tomó de ausencia temporal, ya se consumaron y la Corte no ha podido rebatir aquello. Pero bueno, la Corte, en mi opinión, se precipita y admite a trámite y luego se enfrenta con una barrera. Y la primera barrera es: la Corte Constitucional debe calificar de aquí en adelante siempre si se configura o no fuerza mayor cuando no Daniel Noboa, cualquier otro presidente de la República se ausente invocando dicha causal. Y la Corte llega a la conclusión lógica y es no. A la Corte no le corresponde determinar eso, porque ese no es un examen de constitucionalidad, eso es un examen de los hechos que no le corresponde a la Corte. Doctor Palacios, en consecuencia de, todo es un escenario posible, probable o no probable, si hay segunda vuelta, Noboa, que el presidente Noboa deberá hacer, ¿qué deberá hacer en una segunda vuelta? ¿No pedir licencia ya y por ende no ausentarse del cargo? Bueno, el presidente Noboa, en caso de existir segunda vuelta o en caso de hacer un cierre de campaña en los próximos días, él no está imposibilitado de invocar de nuevo una causal de fuerza mayor para ausentarse. La Corte no ha vetado dicha posibilidad, ni tampoco la Corte le ha dicho que él debe pedir licencia a efectos de ejercer estos actos de campaña. Eso es falso. La Corte Constitucional expresamente señala que no se va a pronunciar sobre ese tema, porque en el mejor de los casos eso es un tema de una infracción electoral que será materia del Tribunal Contencioso Electoral. El presidente de la República, para ausentarse de manera temporal, tiene 3 caminos constitucionales, que es enfermedad, fuerza mayor o licencia. Si el presidente vuelve a invocar fuerza mayor, está habilitado a hacerlo. Y está en su derecho, es decir, está en su derecho. Fuerza mayor y ya. Sí, la fuerza mayor es una calificación propia del Ejecutivo, que no le corresponde a la Corte Constitucional, como la Corte misma ha dicho, pronunciarse si existe o no existe la causal de fuerza mayor. ¿Quién ha levantado el avispero en todo eso? La vicepresidenta Verónica Abad. ¿En qué estado queda ella? Perdió en la justicia ordinaria, hay apelación, y ahora en la Corte Constitucional no le dieron la razón, lo que ella quería. Sí, me parece que la señora Verónica Abad pensó que la Corte Constitucional iba a tener un pronunciamiento distinto. Creo yo que la señora Verónica Abad pensó que la Corte Constitucional, a título de conocer una acción de inconstitucionalidad, iba a poner en un cajón desastre y resolver un problema político que vive el país, lo cual no correspondía. Eso habría sido una desnaturalización de la acción de inconstitucionalidad. Y creo que es ahorita el único camino que tiene, es esperar que se resuelva la acción de protección que ya le han rechazado en primera instancia. Sí, pero eso va a tomar su tiempo. Eso semanas. Tomará su tiempo, tomará un par de meses inclusive. Un par de meses. ¿Y ella qué va a hacer? ¿Sigue en Quito o no? Ella, lo que le corresponde constitucionalmente es ir a Ankara y ejercer sus funciones como el presidente de la República le ha encargado. Pero mientras ella no vaya y mientras la acción de protección siga en trámite, ella está reconociendo que existe un decreto ejecutivo vigente, que es el que se le nombra Cintia Gelibert, sobre la que ella ha presentado una discrepancia jurídica, que serán los órganos jurisdiccionales los encargados de dirimirla. Y las consecuencias administrativas de seguir aquí en el país. ¿No está desafiando al presidente al no cumplir la orden del jefe de Estado? Sin duda alguna, y como señalé hace un momento, ella se expone a los 3 niveles de responsabilidad, tanto administrativa, política y cuanto penal, porque ellas siguen en cumplimiento de la disposición del presidente de la República. Con una asamblea quizás un poco más objetiva, la señora Verónica Abad, en mi opinión, estaría ya con un paso en el abandono del cargo, porque ella voluntariamente ha decidido no ejercer las funciones del presidente de la República, desafiar al presidente de la República y quedarse aquí en el Ecuador. Y en el otro escenario de no haber segunda vuelta, peor la circunstancia de la vicepresidenta. Sin duda alguna, porque verá, partamos de que existe segunda vuelta. Supongamos que existe segunda vuelta después de los comicios electorales de este próximo día domingo. La acción de protección de la señora Verónica Abad no se resolverá en los próximos 2 o 3 meses, cuando inclusive puede ser que ya se lleve a cabo la segunda vuelta electoral. De abril, entonces, eficaz no va a ser la decisión de la señora Verónica Abad. Y esto bajo el supuesto de que después de 2 o 3 meses gane. Porque si después de 2 o 3 meses pierde, la señora Verónica Abad, el único camino que tendría es ir a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Que va a tomará su tiempo, y seguramente a esa época ya tendremos
un nuevo presidente de la República. Entonces, en realidad es una acción ineficaz. Me parece que la posición de la señora Verónica Abad denota un interés en quedarse en el Ecuador. No sé con qué ánimo de asumir la presidencia. ¿La desesperación de llegar a Carondelet? Hay una desesperación de la señora Verónica Abad por, no sé, que quiere emitir algún decreto, quiere tomar alguna acción como presidenta. Sacarle a Glass de la cárcel. Sí, parecería que tiene alguno de esos intereses, porque no de otra forma se logra entender. Porque de lo contrario, la señora Verónica Abad, ella reclama el cumplimiento de la Constitución. Pero ella a su vez no quiere cumplir la Constitución, porque la Constitución es absolutamente clara. Si el presidente le dispone que haga algo, a la vicepresidencia le corresponde acatarlo. Entonces, también ella tiene que ser un poco ecuánime en sus pronunciamientos. Distinto sería que ella esté en esta pelea, entre comillas, estando desde Turquía, porque el presidente, y eso es claro, el presidente no ha desconocido que ella sea la vicepresidenta de la República. Lo que le ha dicho es, usted está en ausencia temporal por fuerza mayor, indistintamente de si existe o no existe la fuerza mayor, usted está ausente temporal, y si usted quiere estar en funciones, vaya y se presenta en Turquía. Y de hecho entiendo que inclusive el Ejecutivo había coordinado el traslado, que es lo que correspondía. Ahora, en el escenario, si hay segunda vuelta, y ella va a Ankara, simplemente, si el presidente determina fuerza mayor, va a campaña 24 horas. En la práctica, ¿cómo le encarga la vicepresidenta de la República, Verónica Abad? A ver, si ella estuviese en Ankara, en la práctica asumiría en ese momento la presidencia de la República desde allá. Igual, más allá del traslado que puede disponer el presidente de la República. Pero mientras ello no ocurra, si el presidente el día de hoy de nuevo se ausenta por un evento de fuerza mayor, sigue siendo la señora Gelibert vicepresidenta. Por tanto, no habrá necesidad de encargarle en ese escenario a la vicepresidenta Verónica Abad, sino seguirá Cynthia Gelibert. Seguirá Cynthia Gelibert. Mientras Verónica Abad o bien gane su acción constitucional, o bien esté en funciones que le encargó el presidente de la República, la vicepresidenta en funciones sigue siendo la señora Gelibert. Porque, y esto sí es claro, porque me parece que hay una confusión en el foro de si la Corte Constitucional resolvió eso. La Corte Constitucional no se pronunció sobre la designación del presidente de la señora Gelibert. Y los actos de designación de la señora Gelibert siguen estando vigentes hasta que un órgano jurisdiccional no los expulse del ordenamiento jurídico. Es decir, queda abierta la posibilidad de... Sí, en mi opinión. Y ya la Corte no... Con el dictamen 125 ya no podrá tocar eso, digamos, no volverá. Ya el pronunciamiento dice que no entre en eso. Y no volverá porque si el presidente, supongamos que el día de hoy decide emitir un nuevo decreto ejecutivo en el que ya no va a decir encargo la presidencia de la República, sino me ausento de manera temporal por la nueva, por la misma causal de fuerza mayor. Yo me imagino que van a intentar presentar una fase de seguimiento, es decir, que se active la fase de seguimiento del dictamen de la Corte. Pero la Corte les ha dicho, no puedo calificar si eso no es fuerza mayor, entonces quedaría rechazado eso. Y dos, la Corte también dijo, yo no me pronuncio sobre la designación de la señora Gelibert en el decreto 494 y en el 512. Por lo tanto, tampoco la Corte Constitucional podría revisar aquello. Para mí, la decisión de la Corte, de cierta forma, reconoce o le da el camino allá en el camino para el presidente de la República, porque no, la Corte no resolvió. En mi opinión, la decisión de la Corte Constitucional de ayer no cambia en absolutamente nada el panorama que seguíamos viendo. La Corte no ha resuelto nada. La Corte lo que ha dicho es replicar lo que dice el texto de la Constitución, nada más. Y lo que le ha dicho al presidente es, usted no puede utilizar la palabra encargar en el decreto ejecutivo. Eso es todo. Simplemente no encargue, usted se ausenta y ya la Constitución dice a quién le corresponde la sucesión. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. ¿No cree que es una resolución tibia la de la Corte? Me parece que es bastante superficial la decisión de la Corte, pero me parece que la superficialidad con la que la Corte se pronuncia se debe a una razón, y es que en mi opinión la Corte pecó en una desnaturalización al admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad. Es por ello que la Corte hace un pronunciamiento muy, muy general y abstracto, porque a la Corte no le correspondía, en mi opinión, admitir a trámite esta demanda de inconstitucionalidad, porque el decreto ejecutivo 500 es un acto de efectos particulares y no tiene efectos generales. Doctor Javier Palacios, quiero aprovechar su presencia aquí para que nos comente ahora el otro tema. La decisión de la Corte Constitucional en el seguimiento del auto de verificación 219 que determinó que incumplió una parte de los consejeros incumplieron cuando cambiaron una decisión
en el caso superintendente de bancos, luego se retractaron, que es ineficaz, dijeron, como si eso fuese fácil, y ya tomaron una decisión, luego dicen, se retractan. ¿Por qué demora tanto si el propio presidente de la Corte, Ali Lozada, dio 24 horas la semana antepasada, el fin de semana antepasado, que se cumplió el lunes 27 de enero. Hoy son 9 días de eso. ¿Qué espera el presidente de la Corte? Porque él es el que pone el orden del día para convocar y resolver esto, o va a dilatarse también. Para una cosa 24 horas y para la convocatoria, ahí que quede. En mi opinión, a ver, yo creo que el presidente de la Corte Constitucional debe poner de manera urgente en el orden del día, y si es posible que se trate en el pleno de esta semana de la Corte Constitucional. Creo que es una causa que apremia al país. Y más allá de que apremia al país porque es de interés nacional, me parece que ya es hora de que la Corte Constitucional, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, también le ponga un freno al Consejo de Participación Ciudadana. Porque la decisión de estos 4 consejeros, 3 de ellos destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral la semana pasada, y que es otra cosa, es una afrenta en contra de la decisión de la Corte Constitucional. Le desafiaron. Le desafiaron a la Corte a tal punto de que el ponente, el señor Verduga, él dice en su alocución, cuando mociona que se le cambie el periodo a Roberto Romero, en la práctica dejando sin efecto su designación, y que se le ratifique al señor González, él dice expresamente, la sentencia de la Corte es muy clara, no necesitamos que la Corte Constitucional emita el recurso de aclaración o ampliación, porque este no modificará el fallo. Entonces, y esto es secundado por el señor Lor, por la señora Saltos y por la señora Bonifaz. Entonces, ¿qué cambió después de que la Corte Constitucional, a pedido de Roberto Romero, activa la fase de seguimiento y les pide que en 24 horas informen? ¿Qué cambió? Nada. No cambió nada, sino que los consejeros ya se vieron con un pie afuera e intentaron entre gallos y medianoche dar la vuelta a la decisión. Pero lo más curioso de esto, Miguel, es que ni siquiera los consejeros reconocen que existe un error en su actuar o que fue ilegal, como en efecto ocurrió, sino que se intentan coger de una argucia de que la firma electrónica del presidente del Consejo de Participación Ciudadana no valía supuestamente para dar o rever la decisión. Eso no tiene sentido. Esa es una nueva burla a la sentencia de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, en mi opinión, debe destituir de manera directa a los 4 consejeros. Incluida Nicole Bonifaz, que está salvada momentáneamente por incluida a Nicole Bonifaz, porque Nicole Bonifaz inclusive hace una locución más fuerte. Ella dice en la intervención en el seno de la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que ella no va a fallar con presiones y que ella va a fallar únicamente en lo que derecho corresponda. Al parecer se equivocó, porque lo que el derecho correspondía exactamente era respetar la decisión de la Corte, que no existía ninguna duda, Miguel. La decisión de la Corte era absolutamente clara. No se podía afectar las situaciones jurídicas. El punto 61 de la sentencia 372-23, que dice: la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado. El nombramiento de Roberto Romero. Efectivamente. Y esto, la Corte Constitucional, cuando violentaron eso. Y la Corte Constitucional, cuando ha destituido, valga la redundancia, ya a varios miembros del Consejo de Participación Ciudadana y a varios presidentes del Consejo de Participación Ciudadana, lo que ha dicho es que se debe analizar la conducta individual y cómo ha operado. Esta es una conducta sistemática de los consejeros de Participación Ciudadana, el querer incumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Y tan notoria y tan reincidentes es que la Corte Constitucional, cuando le destituyó al señor Allen Berbera, dejó abierta la fase de seguimiento en aquel momento. Claro. Vuelven a hacer lo mismo, vuelven a desafiar a la Corte Constitucional para incumplir una decisión de la Corte. Es decir, si la Corte no les destituye hoy a la única que restaría, que es a la señora Bonifaz, más allá de que también debe ratificar la destitución de los otros, está abriendo la puerta para que en el futuro, de nuevo, incumplamos la sentencia de la Corte frente al pedido de la Corte de que informemos sobre su cumplimiento, nos asustamos y volvemos a través de cualquier artimaña a dejar las cosas como en realidad correspondían. Y esto se vuelve un círculo en el que jugamos con las decisiones de la Corte y en realidad no las cumplimos. Claro, que no haya cálculo político para fijar la fecha, tiene que resolver la Corte Constitucional esto. Sí, la Corte. ¿Por qué el cálculo? Ya las elecciones del domingo, ¿qué están haciendo en la Corte para convocar a eso? Sí, a ver, también hay que entender que en la Corte hay demoras propias por la cantidad de procesos que tiene. Yo creo que la Corte en este caso debe darle una prioridad. Lo priorizaron. Le dieron 24 horas. Efectivamente. Mandan en 24 horas
y se quedan allí. Efectivamente, creo que aquí sí el presidente, si ya existe la decisión o el borrador de decisión, debe ya convocar al Pleno para que sesione y resuelva. En mi opinión, de hecho, a la Corte ni siquiera es necesario en este caso que convoque audiencia para escuchar a los consejeros, porque les pidió un informe y el informe es absolutamente claro de la posición de ellos. De hecho, existen al menos 4 informes, porque el presidente del Consejo de Participación Ciudadana discrepó y lo mismo hizo la consejera Verde Soto. Entonces la Corte tiene ya los insumos para resolver y tiene para hacerlo. Y además, la decisión de la Corte va a tener una incidencia trascendental en el proceso penal, en la denuncia que se ha presentado en contra de los consejeros. Porque si la Corte Constitucional, como debería, declara el incumplimiento de la sentencia, básicamente el proceso penal que se abrió por incumplimiento de orden de autoridad competente estaría casi que comprobado, porque ya la Corte habría dictaminado que en efecto se incumplió su fallo constitucional. Ahora se explica la fuga el 27 de enero de Augusto Verduga. Sí, no se explica, pide vacaciones y se va. Las vacaciones del señor Verduga era, en mi opinión, porque él se enfrentaba a quizás pasar vacaciones en la Tacunga y no en Bélgica o en algún otro país que habrá ido. Preferible es a México o Bélgica y no en la Tacunga. Porque además, esperemos que sale del celular. En efecto, el señor Verduga además, con más allá de la forma del operativo, con este temor que entrega el celular, si nada debe, nada teme. Y el señor además Verduga, había orden de juez. Así es. Competente, la jueza nacional Daniela Camacho. Y además, verá, si el señor Verduga estaba tan seguro de que lo que hizo estaba bien, ¿por qué recula? ¿Por qué los compinches, digamos, que votaron con él, por qué recularon el domingo en la noche? ¿Por qué se autoconvocaron frente a lo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana no quería convocar? Porque aquí hay que entender una cosa, las ilegalidades no se reconsideran, sino que se anulan. Y ellos no anularon, ellos quisieron reconsiderar ineficaz por la firma de Fantoni, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ser una leguleyada para tratar de evitar lo que en mi opinión es una crónica de una muerte anunciada, y es que la Corte Constitucional va a destituirlos. Absolutamente claro. Muchas gracias al doctor Javier Palacios, constitucionalista, por explicar estos temas de la Corte Constitucional. Muy amable, Javier. A usted, Miguel. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el ingeniero Oscar Ayerbe, quien está solicitando que la Asamblea lo posesione como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, otro lío en la... ojalá no demoren, como demoraron con el superintendente de bancos, Roberto Romero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es